El gobierno asesino uribista necesita de empleados que sirvan de eslabón entre la luz y la oscuridad, entre la institucionalidad y la criminalidad. Uno de esos es alias Fico, Federico Gutiérrez, quien, iniciando Milenio, se hizo concejal y luego alcalde de Medellín gracias a la gasolina política del Matarife y a otros miembros del Centro Democrático que le dieron su apoyo público y le patrocinaron la campaña. Para las elecciones del año 2022, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, declinó de su aspiración y le entregó las banderas del uribismo a Federico Gutiérrez. Empecemos por dejar sentado este hecho innegable. Pública y explícitamente el mecanismo homicida estatal ha patrocinado la carrera de alias Fico. Él es una pieza en el mecanismo y es por esto que mientras escribo este guión, alias Fico ha sido proclamado con radical fervor por el Partido Conservador y el largo y el ancho del uribismo como el único salvador del fascismo mafioso colombiano. Y ahora nos acabamos de reunir con toda la bancada del Partido Conservador. Gutiérrez tan pronto se posesionó como alcalde en el año 2016, nombró como secretario de Seguridad a su gran amigo y copartidario de campaña, Gustavo Villegas. Alias Fico es plenamente consciente de que le estaba entregando la ciudad a otro más de los ejecutivos de la oficina de Envigado. Villegas era un representante de corbata y maletín de la organización. El cargo de Villegas como relacionista público dentro de la podredumbre criminal de Medellín viene desde que fue secretario del condenado por paramilitarismo y también alcalde de la ciudad, Luis Alfredo Ramos. Ramos es precisamente este compadre en el delito de Álvaro Uribe, quien hasta hace unos días, en plena campaña presidencial, fue fotografiado en un restaurante mientras almorzaba con Alex Char. El jefe de la oficina de Envigado señaló que los atracadores de los que habló el alcalde Gutiérrez en su rueda de prensa no habían sido detenidos como informó el mandatario, sino que él, Perdomo, les ordenó entregarse para mantener buenas relaciones con el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. El prontuario de oscuro burócrata de Villegas era inocultable. Federico, el alcalde, sabía para qué era lo que servía este guasón de escritorio que durante toda su carrera le rindió cuentas a las bandas criminales que gobernaban el sicariato, el tráfico y el microtráfico en la capital antioqueña. De acuerdo con los testimonios de dos fuentes próximas a declarar y Julio Perdomo, alias JP, líder de 9 grupos delincuenciales de la ciudad, la oficina de Envigado, además del patrocinio económico que le daba el alcalde a varios funcionarios, obraba como esquema de seguridad de Villegas y de alias Fico, de sus familiares y amigos y empresas. La administración distrital, al bando de estos dos personajes, le puso a la oficina de Envigado la policía a su servicio para la ejecución de cientos de crímenes y le servía de efectivo campanero, avisándoles las órdenes de captura proferidas por la fiscalía en contra de los jefes de varias bandas. La captura de Gustavo Villegas llenó de dolor a Álvaro Uribe Vélez, quien se pronunció en su momento. Yo a Gustavo lo aprecio mucho. No es raro que hubiera estado simplemente tratando de explorar la desmovilización de algún grupo violento y su sometimiento a la justicia, y que eso haya llevado a una mala interpretación y a que le dicten esa orden de captura. Ojalá eso se resuelva porque ese señor es muy buena persona. ¿Qué hace que Álvaro Uribe se sienta en la obligación de respaldar públicamente a un funcionario recién capturado como Villegas, alias Fico, que no es solo ficha de Uribe, del narcotráfico y del crimen organizado, sino también el representante de los banqueros, usurreros y atacadores del patrimonio público, del grupo GEA o sindicato antioqueño, y dejó sola a la población, que fue la que llenó de plata a los accionistas tras el colapso de la represa de Hidroituango. Federico Gutiérrez fue quien estrenó su alcaldía extendiéndole un tapete rojo a Jesús Guzmán Salazar, el mismito hijo del Chapo Guzmán, que llegó a exiliarse a Medellín en medio de la cruenta guerra de carteles que azotaba a Sinaloa, y a quien alias Fico, el alcalde, le puso a varios policías de guardaespaldas y a una cuadrilla de sicarios bien afinados de la oficina de Envigado que obraban como su guardia pretoriana. ¿Se extrañan? Pero si alias Fico literalmente vivía rodeado de mafiosos. Más que se mueven en Envigado, en la parte sur del Valle de Aburrá. Y que esa protección fue a cambio de negocios y también de favores. Mucho se rumoró de su presencia. Incluso se sabe que agencias internacionales ya sabían, ya estaban rastreando. Y algo muy importante,
esto hasta lo reconoce la misma Antinarcóticos Nacional. Su vecino de apartamento, Juan Pablo Úsugua, alias Reseco, uno de los más peligrosos directivos del cartel conocido como el Clan del Golfo, con quien durante mucho tiempo se cruzó en el ascensor, usó como guarida el mismo edificio donde habitaba el burgomaestre mayor de la ciudad. ¿Por qué semejante capo escogió precisamente el edificio del alcalde para vivir allí durante casi un año? Ahí está Federico, el cuidaestablos de los grandes hacendados y ganaderos que se subió en la alcaldía no solo a robar, sino a maquillar su nombre con los recursos públicos. El del contrato con Semana por 800 millones de pesos en pauta que le publicitaba su sonrisa retorcida. El que le invirtió miles de millones a la creación de enjambres de cuentas fantasmas en redes sociales que tenían como única función venerar su nombre y el de Gustavo Villegas, su secretario de seguridad antes de que fuera capturado. Fico, el candidato que está encochinado en los Panama Papers por ser miembro de la empresa que fundó junto con Paola Holguín, esa senadora lustrabotas del señor Masacre, hija del narcotraficante Franco Holguín, también lavador de dólares de la misma oficina de Envigado. Todos aquellos hechos causales se engranan, mueven el mecanismo de muchos otros que traducen una conclusión cristalina. Federico Gutiérrez, alias Fico, desde antes de ser alcalde se convirtió en un miembro activo de la oficina de Envigado de Álvaro Uribe y en el eslabón que aún pervive entre la élite antioqueña, el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción que imperó en Medellín durante su alcaldía. Federico Andrés Gutiérrez no ha respondido todavía si las capturas que él mostraba en el ficóptero de sicarios y de fleteros eran por acción del Estado o eran coordinadas con la oficina en colaboración de su entonces secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, tal como reposa en las investigaciones judiciales y periodísticas. Yo no había visto más cínico que el doctor Gutiérrez. A los 5 minutos de haber fallado Hidroituango, salió a decir que era la naturaleza. Y eso lo desmintió el reconocimiento que hizo la compañía de seguros de 4.2 billones y 6 billones que le van mal. Total, usted es un mentiroso, un farsante. Segundo, se tiró 220.000 millones comprando periodistas. Tengo aquí los datos. 220.000 millones, que es el presupuesto de Bucaramanga de inversión de un año, pagando anticipadamente los gastos de publicidad que iba a tener porque tenía claro que se iba a presentar. Total, de que no venga aquí usted, cuando usted iba a quitarle a los antioqueños la posibilidad de tener 4.2 billones que ya los pagaron, que son $1.000 millones.